Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. ¿Sí se Buen escucha? día, doctor, sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro avance académico en fisiología, grupo F son ustedes, ¿no? Nos toca ver ahora la parte de circulatorio. Vamos a comenzar entonces. Bien. Muy bien, ahí tenemos la parte del sistema circulatorio. Aquí tenemos una diapositiva donde nos está mostrando y haciéndonos recuerdo de un poco la anatomía del sistema circulatorio, que ustedes ya deben saber lógicamente porque han cursado anatomía. Entonces tenemos la pequeña circulación y la gran circulación, ¿no es verdad? La gran circulación, es decir, sale del ventrículo izquierdo por la aorta y va a irrigar toda la parte periférica del cuerpo. Entonces después llega la sangre venosa a la aurícula derecha, de ahí sale por las arterias y venas pulmonares, van al pulmón y nuevamente vuelven a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda y después al ventrículo izquierdo para salir nuevamente en la gran circulación. Entonces, eso ya no vamos a insistir más y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Sistema circulatorio nuevamente, la sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre describe dos circuitos complementarios. En la circulación pulmonar o circulación menor, la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena o se carga con oxígeno y descarga el dióxido de carbono. En la circulación general o mayor, la sangre da la vuelta a todo el cuerpo antes de retornar al corazón. Entonces aquí tienen los dos circuitos, el circuito menor o circulación pulmonar y el circuito mayor o gran circulación, que es el circuito que va a nutrir las células periféricas. Nuevamente, otro recuerdo de anatomía. Vamos a seguir. Aquí vamos a comenzar con el problema de la microcirculación. Vamos a definir algunos elementos anatómicos también para que hablemos el mismo idioma y podamos entendernos esta parte que es importantísima de la microcirculación. Definir e identificar los elementos y las funciones del sistema vascular sanguíneo y del sistema vascular linfático. Entonces vamos a definir lo que es una arteria. La arteria es la encargada de distribuir la sangre del corazón hasta el lecho capilar por todo el cuerpo. Arteriola son estructuras vasculares más pequeñas con respecto a las arterias musculares. La función principal de estos vasos arteriales es la del control del flujo sanguíneo al territorio capilar. Son vasos de resistencia periférica. Entonces, si ustedes se fijan, aquí voy a poner mi apuntador. Aquí en la diapositiva, fíjense, en rojo tenemos la arteria y en azul tenemos la vena. Y uniendo ambas tenemos aquí los capilares, ¿no? Es decir, los capilares tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Entonces, donde termina el extremo arterial del capilar y comienza el extremo venoso, en esa región es donde se hace el intercambio, es decir, de los nutrientes que llegan con la arteria, por el sistema arterial, y las sustancias de desecho son recogidas por el extremo venoso del capilar y van por las venas nuevamente a la aurícula derecha, como decíamos, para luego oxigenarse la sangre, volver al pulmón y nuevamente salir con sangre bien oxigenada a nutrir las células periféricas. Nuevamente son conceptos de la microcirculación que vamos a ver en esta clase. Partes funcionales de la circulación. Entonces ya vemos lo que son arterias, lo que son arteriolas, ahora vamos a ver lo que son capilares. ¿Qué son los capilares? Son vasos más pequeños de paredes muy delgadas, su lumen no suele ser mayor de 7 micrones. Los glóbulos rojos pasan como tapones o émbolos por el lumen de estos pequeños vasos. O sea, son tan pequeños estos capilares que en fila india van pasando cada glóbulo rojo
es decir, por esas estructuras bien finitas que son los capilares. Los capilares pueden ser, fíjense aquí, tenemos de 3 tipos. Los capilares continuos son vasos en los cuales su endotelio forma una delgada capa ininterrumpida alrededor de la luz capilar. Se ubican en músculo, tejido nervioso y tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir? Capilares continuos no tienen poro, no tienen interrupción de su continuidad. El endotelio es bien continuo, por eso se llaman capilares continuos. ¿Y dónde se encuentran? En los músculos, tejido nervioso y tejido conjuntivo. Ahora vamos a ver los capilares fenestrados. Estos fenestrados quiere decir que son capilares que tienen solución de continuidad, tienen ciertos poros. En estos capilares encontramos verdaderos poros, está viendo aquí, entre comillas, aberturas o fenestraciones. Los encontramos en las glándulas endocrinas, sitios de absorción de líquidos y metabolitos, tales como vesícula biliar y tubo digestivo. Entonces, los capilares fenestrados están en las glándulas, están en donde hay intercambio de líquidos y metabolitos tales como vesícula biliar y tubo digestivo. Entonces, tubo digestivo, vesícula biliar y glándulas, ahí tenemos los capilares fenestrados, o sea que son discontinuos, tienen poros. Y en tercer lugar tenemos los capilares discontinuos, pero sinusoidales. Si ustedes se acuerdan de anatomía, es decir, se les debe haber grabado los sinusoides hepáticos, por ejemplo, que están en el hígado, los sinusoides que están en el vaso, que producen la destrucción de los glóbulos blancos después de los glóbulos rojos, perdón, después de 120 días de vida, ¿no es verdad? Entonces, vamos a ver los capilares discontinuos sinusoidales, que son los sinusoides. Son mucho más anchos, los encontramos en los sinusoides del hígado, médula ósea y vaso. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de capilares: continuo, fenestrado y sinusoidal. Todo eso, como les digo, son conceptos de anatomía prácticamente. Pero lógicamente ahora tenemos que recordarlo porque cada uno tiene sus funciones dentro de la fisiología. Ahora vamos a ver las partes funcionales de la circulación. Ahora nos toca ver lo que son las vénulas y las venas. Vénulas, su estructura es similar a la de un capilar. A este nivel sigue existiendo un gran intercambio de metabolitos entre los tejidos y la sangre. Entonces ustedes saben que las vénulas van a recoger las sustancias de desecho y van a volver con esa sangre ya con poco oxígeno otra vez a la parte derecha del corazón y ser enviada a través de la circulación pulmonar al pulmón para ser oxigenada. Vena tiene una función meramente de sistema colector de baja presión, siendo su objetivo el retorno de la sangre de la red capilar hasta el corazón. El flujo sanguíneo en las venas es pasivo mediante un gradiente de presión hasta el corazón. Entonces, aquí tenemos el diseño de una vena, un corte. Tenemos un corte aquí para que vean de qué está formada la pared venosa. Entonces, si yo le preguntara, bueno, el sistema venoso, ¿para qué sirve? Entonces, tiene una función de recolección, de baja presión, donde todos los metabolitos, las sustancias de desecho de la parte periférica del cuerpo vuelven al corazón, a las cavidades derechas, para luego ser mandada por la circulación pulmonar al pulmón a ser oxigenado. Entonces, si vemos este corte de la vena, fíjense que el sistema venoso tiene unas válvulas. Aquí yo lo estoy con mi apuntador, fíjense, esto es una válvula. ¿Y para qué son las válvulas del sistema venoso? Para evitar el reflujo de sangre, porque como en la circulación arterial se produce a presión alta. Ustedes saben que hay una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Entonces el sistema arterial funciona a alta presión, pero el sistema venoso ya tiene una presión baja. Por eso es que es un sistema colector de baja presión, que lo estaba definiendo aquí en el texto, ¿no, verdad? Y además, esa baja presión que tiene también está aumentada y está colaborada por la presencia de estas válvulas. O sea, cualquier contracción muscular, por ejemplo, que ustedes hagan en los miembros inferiores, los músculos sóleos, los músculos tanto anteriores como posteriores de la pierna, es decir, van haciendo que la sangre vaya subiendo
desde la parte más inferior, que es la más periférica, hacia la parte más superior, que es donde está el corazón, donde están las cavidades derechas y donde tiene que llegar la vena cava superior a desaguar con todo ese torrente de sangre venosa. Entonces, cada vez que sube esa columna líquida por los miembros, es decir, el momento que baja la presión, ahí esa columna líquida queda retenida por una válvula, por una de las válvulas. Hay centenares de válvulas en el sistema venoso. Entonces, la válvula evita que esa columna líquida vuelva a bajar mucho y después tenga que otra vez la pequeña presión esa de desagüe pueda subirla de nuevo. Entonces, esas válvulas tienen esa función, una función escalonada de ir evitando que esa columna líquida baje mucho y que demore demasiado en llegar hasta el corazón. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente hacia el corazón y es parte del aparato circulatorio. En el ser humano está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, los órganos linfáticos, los linfoides, vasos y timo. Los tejidos linfáticos como las amígdalas y las placas de Peyer, médula ósea y la linfa. Entonces, el sistema linfático, fíjense ustedes aquí en el dibujo, ya nos ha indicado todo el componente de ese sistema linfático, que está formado por amígdala, timo, vaso, después nódulo linfático, que son los ganglios linfáticos, y tenemos los vasos linfáticos. Después, si ustedes se recuerdan de anatomía, no creo que se hayan olvidado, es decir, todo eso son recogidos y van a desembocar en el famoso conducto torácico y la gran vena linfática, que aquí no está, fíjense, no está mencionado esos dos colectores tronculares del sistema linfático, pero yo se los hago recuerdo para que ustedes se hagan memoria y se acuerden de que todo este sistema linfático donde va la linfa, es decir, se recolecta en dos conductos de grueso calibre, la gran vena linfática y el conducto torácico, y de esa forma son vertidos al torrente circulatorio, ¿verdad? Sigamos. Funciones del sistema linfático. El sistema linfático cumple 4 funciones básicas. Fíjense, primero, mantenimiento del equilibrio osmolar en el tercer espacio. ¿Ya? 2, formar y activar el sistema inmunitario. 3, recolectar el quilo. El quilo ustedes saben que es el tejido graso que se absorbe en el intestino y tiene que ir por el sistema linfático y es absorbido para penetrar en la sangre. Entonces, recolectar el quilo a partir del contenido intestinal que tiene un elevado contenido en grasa. Y 4, controlar la concentración de proteínas en el intersticio. Entonces, si yo le llegara a preguntar cuáles son las funciones del sistema linfático, me tienen que decir son 4. Primero, mantener el equilibrio osmolar del tercer espacio. El tercer espacio son el medio interno ahí, ¿no? Es decir, mantiene el equilibrio osmolar ahí en ese medio interno que es el líquido extracelular. Segundo, formar y activar el sistema inmunitario. Fíjense que tiene una función importantísima activando y formando el sistema inmunitario. Tercero, recolectar el quilo. Ya vamos a ver cuando veamos el capítulo, la unidad de gastrointestinal, cuando veamos cómo se absorben los hidratos de carbono, la proteína y la grasa. Vamos a ver que las grasas se absorben en forma de kilomicrones que se llaman, y van por el sistema linfático. Y en último lugar tenemos que controlan también la concentración de proteínas en el intersticio. O sea, en el tejido intersticial, en el líquido intersticial, la concentración de proteínas que tienen que haber ahí en el líquido intersticial está controlada también por este sistema linfático. Eso vendría a ser las 4 funciones que cumple el sistema linfático en el organismo. Sigamos. Presiones en las diferentes porciones de la circulación. Debido a que el corazón bombea la sangre a la aorta continuamente, la presión en este vaso es elevada, 100 milímetros de mercurio.
en media. Como el bombeo es pulsátil, la presión fluctúa entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Su presión media se reduce de forma progresiva hasta llegar a cero en la desembocadura de las venas cava en la aurícula derecha del corazón. Entonces, aquí tenemos el dibujo de un corazón con sus cavidades derechas, sus cavidades izquierdas, la arteria pulmonar y la arteria aorta. La arteria pulmonar saliendo al ventrículo derecho y la aorta saliendo al ventrículo izquierdo. Eso ya ustedes deben saber. La vena cava superior, que aquí ustedes la ven, desemboca en la aurícula derecha, ¿verdad? Y después la pulmonar sale del ventrículo derecho y acá la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces aquí nos está hablando de las diferencias de presiones. Es decir, la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo con full presión, sale con una presión de 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y al finalizar esa circulación en el cuerpo, es decir, eso baja a 80 milímetros de mercurio. O sea, durante la sístole la presión sale a 80 milímetros de mercurio. Durante la diástole la presión está circulando con 80 milímetros de mercurio. Entonces, esa diferencia de presión es la que hace circular la sangre, es decir, arterial, en todos los túbulos y caños que nosotros conocemos y que ya hemos visto, las venas, las vénulas, la arteria, la arteriola, y después más adelante vamos a ver los capilares cuando veamos la microcirculación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está recordando este dibujo, o sea, las presiones en las diferentes porciones del sistema circulatorio. Continuamos entonces. Aquí tenemos presiones en las diferentes porciones de la circulación. Aquí nos está dando un pantallazo más o menos en los distintos segmentos de la anatomía, las presiones que existen dentro de su sistema circulatorio. Y dice, en las arterias pulmonares, la presión también es pulsátil y llega a 25 milímetros de mercurio la sistólica y 8 milímetros de mercurio la diastólica. Fíjense que estas presiones no se las escucha frecuentemente en otra materia. Sin embargo, en fisiología está citando tácitamente estas presiones de la arteria pulmonar, que tienen que también memorizar. Arteria pulmonar, o sea, tienen 25 milímetros de mercurio de presión sistólica y 8 milímetros de mercurio de presión diastólica. Y la presión media vendría a ser 16 milímetros de mercurio. ¿De verdad? Te suma la diastólica a la sistólica y la divide entre 2 y le va a dar ese número de 16 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión arterial media en el circuito pulmonar. Así como en la circulación general tenemos que la máxima es 120 milímetros de mercurio o sistólica y la mínima o diastólica es 80 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos las dos, da 200 milímetros de mercurio. Lo dividimos entre 2, nos da 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media en la gran circulación. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a entrar a este componente de la microcirculación. Fíjense que esto es de suma importancia porque es a este nivel de los pequeños capilares donde se hace el intercambio nutritivo. Es decir, entran los nutrientes, es decir, los nutrientes que están dentro del sistema capilar ya arterial, es decir, salen al intersticio para nutrir a la célula. Ustedes saben que las células están sumergidas en ese líquido intersticial, ¿de verdad? Ya cuando vimos la distribución del líquido en el cuerpo humano, habíamos visto que el 60% del cuerpo humano era líquido. De ese 60%, el 40% era intracelular y el 20% era extracelular. De ese 20%, 15% era intersticial, que es el que estamos hablando ahora, donde están sumergidas las células, y 5% era intravascular, estaba formado por el plasma de la sangre. Entonces,
Por eso es que es importante hacer toda esa rememoración para no perderse en la anatomía de lo que estamos hablando y no dejar escapar los conceptos de fisiología que tienen mucha relación con la anatomía del cuerpo. Entonces, si ustedes ven aquí, dice la microcirculación. ¿Cómo definimos la microcirculación? Es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho de la célula. Las arteriolas se encargan de controlar el flujo sanguíneo hacia cada territorio tisular. Las paredes de los capilares son muy finas, construidas con una capa de células endoteliales muy permeable, por lo que el agua, los nutrientes de las células y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante. Entonces, fíjense que aquí nos ha dado bien los conceptos subrayados y en azul, ¿ya? Con negrito, pero de color azul, de las palabras clave de este concepto de microcirculación. Entonces, la microcirculación es justamente el sector vascular donde se procesa la salida de nutrientes del sistema arterial para que se nutra las células que están sumergidas en el líquido tisular o intersticial y la entrada de las sustancias de desecho que esas células han producido durante el metabolismo. Hay sustancias de desecho que ya vamos a ver, bilirrubina, ácido úrico, es decir, muchas sustancias de desecho que se producen y que tienen que recoger el sistema venoso de toda la periferia del cuerpo y llevarla para que sea excretada por los emuntorios, llámese sistema de por la orina, por la materia fecal, por el sudor, por la saliva, por la bilis, es decir, por todos esos sistemas van a salir esas sustancias de desecho del organismo hacia afuera. Y todo eso se efectúa en el territorio donde está la microcirculación. Y aquí nos decía que los capilares tienen una pared endotelial bien fina y son muy permeables a los nutrientes. Lógico, o sea, el nutriente que está en el capilar arterial tiene que ser permeable para dejar salir las sustancias nutritivas, ¿ya? Que están formadas por hidrato de carbono, proteínas y lípidos, ¿no es verdad? Lógicamente ya digeridos, es decir, son los hidratos de carbono son, por ejemplo, glucosa, fructosa, lepulosa, etcétera, ya con moléculas bien simples, ¿no es verdad? Muy bien, entonces tiene que dejar salir a los nutrientes en el extremo arterial del capilar. Y en el extremo venoso del capilar tienen que entrar las sustancias de desecho para ir por la circulación, para ser eliminada por los emuntorios, o sea, el sistema renal, por la orina, por la materia fecal, por el recto, por el sudor, por los poros de la piel y por la saliva y por todos esos lugares se eliminan las sustancias de desecho. Entonces, si ustedes ven aquí, en el dibujo tenemos el capilar. Síganme como yo estoy con el apuntador aquí. Entonces, el capilar, fíjense, tiene un extremo arterial y un extremo venoso. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, esto se llama la microcirculación. Entonces, la salida de los nutrientes hacia el intersticio se da por la presión hidrostática que tiene dentro del capilar. Y la entrada desde el intersticio hacia adentro del capilar se da por presión, por diferencia de la presión osmótica. Ya esa presión la hemos visto cuando vimos medio interno, vimos que era la ósmosis. Vimos también que era la presión hidrostática. Entonces, fíjense, aquí en azul nos está hablando en inglés está hydrostatic pressure, o sea, presión hidrostática. Y osmotic pressure, es decir, en rojo, es presión osmótica. Entonces, los nutrientes van a salir a través de la presión hidrostática, que está en azul,
y las sustancias de desecho, fíjense, entran esa flecha roja básicamente por una diferencia en la presión osmótica. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos el flujo de la sangre en los capilares nuevamente. La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que fluye de manera intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad. Entonces, aquí aparece este concepto llamado vasomotilidad. ¿Y qué quiere decir? La vasomotilidad es la propiedad que tienen los capilares, los vasos sanguíneos a nivel de la microcirculación. Después vamos a ver. Es decir, hay unos como unos esfínteres precapilares. O sea que el extremo arterial del capilar, ¿ya? Ahí donde termina el extremo arterial y comienza el extremo venoso del capilar, de los capilares en la microcirculación, tienen un esfínter. Ese esfínter se abre y se cierra en forma intermitente, dependiendo de la necesidad de que fluya más sangre o menos sangre para la absorción de los nutrientes. Entonces, ese concepto de cerrarse y abrirse a través de esos esfínteres, los extremos de los capilares, se conoce como vasomotilidad. Muy bien, creo que eso ha quedado entendido. Ahora vamos a ver, el factor más importante encontrado hasta la fecha que afecta el grado de apertura y cierre de las metaarteriolas de los esfínteres precapilares es la concentración de oxígeno. Entonces, aquí aparece otro concepto que es, habíamos visto que había arteriolas, arteria primero, que era más gruesita. Después, un poco más fina, se llama arteriola. Después, más fina, están las metaarteriolas. Y después vienen los esfínteres precapilares. O sea, así más o menos en esa gradación va disminuyendo la luz del vaso sanguíneo. Entonces, la presencia de esos esfínteres precapilares es lo que va a dar el concepto de la vasomotilidad que yo les decía. Y esos esfínteres precapilares están prácticamente entre la metaarteriola y el capilar. O sea que ahí están los esfínteres precapilares. Por eso es que dice aquí, el cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares es la que va a regular, es decir, se hace basado en la regulación del oxígeno. Si en ese tejido, por ejemplo, tiene mucho oxígeno, o sea, la sangre tiene mucho oxígeno, entonces se cierran los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se contraen para que llegue menos sangre, porque como ese tejido tiene bastante sangre y bastante oxígeno, entonces no va a desperdiciar más sangre dejando fluir sangre en ese tejido. Y va a llegar en otro territorio del cuerpo donde hay poca sangre y poco oxígeno, ahí se va a abrir el esfínter precapilar y va a comenzar, y la metaarteriola, y va a comenzar a fluir, a llegar más sangre a ese territorio. Entonces, esa es la función del flujo de sangre en los capilares que están comandados por esas metaarteriolas y esos esfínteres precapilares. Muy bien, le voy a leer entonces nuevamente. El factor más importante encontrado hasta la fecha que afecta el grado de apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares es la concentración de oxígeno. Cuando la utilización del oxígeno es mayor, se activan los periodos intermitentes de flujo sanguíneo capilar más a menudo y la duración de cada periodo de flujo es mayor, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno y de otros nutrientes hacia los tejidos. Entonces, creo que quedó ya claro cómo funciona ese asunto de la metaarteriola y los esfínteres precapilares. En definitiva, son los que van a regular la concentración de sangre y oxígeno en los territorios de todos los tejidos del cuerpo. Sigamos. Aquí la estructura del intersticio. Entonces, aquí vamos a hablar de la estructura del intersticio. El intersticio habíamos visto, ya lo habíamos visto en medio interno, en la primera unidad académica que vimos, es decir, hablábamos de medio interno al compartimiento extracelular.
Entonces tenemos un compartimiento intracelular, tenemos un compartimiento extracelular y tenemos un compartimiento intravascular. En esos tres compartimientos está el 60% del líquido que tiene el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de intersticio, es decir, estamos hablando del compartimiento extracelular o líquido intersticial, que se llama. Ahí viene el nombre, estructura del intersticio. Ahí, en ese compartimiento extracelular donde está el intersticio, hay una estructura sólida. No solamente el líquido que ya hemos visto que el 60% era líquido del cuerpo, pero hay un 40% de estructura sólida. Bueno, esa estructura sólida del intersticio es la que es como un chasis prácticamente. Ustedes saben que la parte más sólida, más resistente de un auto es el chasis, ¿la verdad? El resto es laterío, qué sé yo, guardabarro, una serie de cosas, ¿no? Pero la estructura sólida que sostiene todo el peso del auto, todo el andamiaje del auto, es el chasis. Muy bien, entonces esta estructura del intersticio vendría a ser como el chasis del cuerpo en su líquido extracelular. Y tiene dos elementos. Son estructuras sólidas, está viendo arriba. Uno, la primera estructura sólida son los haces de fibra de colágeno. Se extienden a grandes distancias en el intersticio, son fuertes y proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Entonces, uno, fibra de colágeno. Dos, filamentos de proteoglucano, que son moléculas helicoidales finas compuestas 98% de ácido hialurónico y un 2% de proteína. Entonces, la segunda estructura sólida del intersticio, de ese chasis del intersticio, son los filamentos de proteoglucano fina y que están formadas por 98% de ácido hialurónico y 2% de proteína. Entonces yo les llego a preguntar, ¿qué son los filamentos de proteoglucano? Entonces me tienen que decir, es una parte de la estructura sólida del intersticio y está formada por moléculas helicoidales finas, en un 98% de ácido hialurónico y el 2% de proteína. Forman una maraña de filamentos finos llamado masa en cepillo. Entonces, a ese embarañado de fibras helicoidales, de ácido hialurónico y de proteína, se lo conoce, entre comillas, como masa en cepillo del intersticio. Sigamos. Flujo capilar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el flujo capilar. Un momentito. Flujo capilar. Ahí está. Nuevamente, entonces vamos a ver a través de qué mecanismo se produce ese flujo capilar en los vasos sanguíneos. Ya mucho de esto lo hemos visto en la clase anterior, por eso es que es importante que ustedes vean cómo en medicina las unidades tienen una secuencia. Es decir, es como ¿cómo le diría yo? Por ejemplo, nosotros no podríamos entender este flujo sanguíneo, este microflujo sanguíneo, si no hubiésemos estudiado en la unidad anterior el transporte de membrana. Si ustedes se fijan aquí, el flujo capilar básicamente está dado por todos los mecanismos de transporte de membrana. Fíjense, vamos a ver la difusión, vamos a ver la pinocitosis, transporte vesicular, que era el transporte grueso que vimos en la anterior clase, y vamos a ver la ultrafiltración, que es también un tipo de transporte pasivo, que ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, por lo tanto, esto lo vamos a pasar rápido porque esto ya se entiende de que ya fue explicado, está grabado, está en el video, que lo pueden consultar todo el tiempo, pero lo vamos a leer. La difusión, habíamos visto que el transporte activo había la difusión. ¿Y cómo era la difusión? Si ustedes se recuerdan, yo les voy a hacer acuerdo, por lo menos un poco, que las moléculas están girando por ese sistema electrón, protones, todos esos sistemas que giran alrededor de la molécula. Y ese movimiento giratorio, en forma aleatoria, encuentran un poro libre y chun, se zambullan por ahí y se entran a la célula. La pinocitosis, habíamos visto que
el transporte grueso se dividía en exocitosis y endocitosis. Endocitosis cuando tiene que entrar dentro de la célula y exocitosis cuando tiene que salir. Entonces hemos visto que se formaban unos pseudópodos, se apegaban a la membrana y entraban. Y la ultrafiltración fue el ejemplo que yo le di en la cafetera. O sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una presión hidrostática. Esa presión hidrostática la podemos tomar a través del manguito de presión con el que tomamos la presión arterial. Eso se llama presión hidrostática. Por ejemplo, la presión de 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 de diastólica, eso es presión hidrostática del cuerpo. Bueno, esa presión hidrostática se aplica para filtrar ciertos elementos que tienen que salir de un compartimiento, por ejemplo, de dentro del vaso hacia afuera o de fuera del vaso hacia adentro, dependiendo de la dirección del flujo capilar. Entonces, a esos tres elementos nos estamos refiriendo en este momento. La difusión, que es la entrada aleatoria por los poros, la pinocitosis, que es un tipo de transporte grueso, y la ultrafiltración, que también es un tipo de transporte pasivo, que ya vimos en la anterior clase. Muy bien. Sigamos. Aquí entonces con dibujo tenemos nuevamente el flujo capilar. Vemos el corte de una célula. Aquí yo voy a ir mostrándole con mi apuntador. Aquí está el corte de la célula. Entonces, fíjense, aquí dentro tenemos ciertos fluidos. Aquí tenemos el plasma, oxígeno, anhídrido carbónico, proteína, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, etc. Aquí tenemos el endotelio, que es la pared del capilar, que hemos visto que el endotelio es bastante delgadito y fíjense que tiene como unos poros, es decir, tiene unas soluciones de continuidad que son los poros. Entonces, esta anatomía microscópica del capilar es la que permite que salga, es decir, la sustancia, fácilmente la sustancia nutriente de dentro del capilar con la sangre hacia afuera y que penetre también la sustancia de desecho de fuera del capilar, o sea, del intersticio hacia adentro del capilar para ser llevada por el sistema venoso al corazón y a los órganos de desecho como riñón, saliva, materia fecal, bilis, etc. Muy bien, sigamos. Flujo capilar, entonces aquí también tenemos otro esquemita del flujo capilar. Fíjense, les voy a mostrar aquí con mi apuntador. Aquí tenemos, fíjense, este es el capilar. Entonces, este es el extremo arterial de capilar, por eso dice aquí arteria. Y aquí dice vena, este es el extremo venoso del capilar. Porque ¿qué? Capilar llega, y aquí, por ejemplo, en la mitad, aquí ya deja de ser, aquí está el extremo arterial del capilar. Y aquí mismo también está el extremo venoso del capilar. Entonces, en este punto donde se junta el extremo arterial del capilar con el extremo venoso del capilar, es donde se producen los intercambios. Entonces, fíjense de que hay sustancias que salen afuera, que son sustancias nutritivas, lo hacen a través de la presión hidrostática, fíjense, y hay otras sustancias que entran y lo hacen por presión osmótica, que son las sustancias de desecho. Entonces, aquí dice flujo en el extremo arterial del capilar y flujo en el extremo venoso del capilar. Vamos a leer lo que es el flujo en el extremo arterial del capilar. En esta región, la sumatoria de presiones que empujan el líquido hacia el exterior del capilar es superior a la sumatoria de las que empujan hacia el interior. La diferencia da como resultado una presión eficaz de filtración de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en esta primera porción del capilar se produce la filtración o salida de líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el extremo arterial, es decir, las presiones que forzan la salida de los nutrientes de dentro del capilar hacia el líquido intersticial son mayores de las presiones que se oponen a esa salida de nutrientes del líquido. Y se hace la suma
Es decir, si se hace la operación aritmética, hay un superávit de filtración de 10 milímetros de mercurio. Entonces, por un valor de 10 milímetros de mercurio, superan la fuerza de filtración a las fuerzas que se oponen a la filtración. Y por eso es que en esta mitad, en esta parte de final del capilar arterial, salen los nutrientes. Y aquí, y en esta parte final del capilar venoso, entran las sustancias de desecho. Todo por un juego de presión. O sea, las presiones en esta terminal arterial del capilar son mayores las presiones que obligan a salir a los nutrientes. Y en esta terminal venosa del capilar son mayores las presiones que obligan a entrar sustancias del intersticio hacia adentro, que es la sustancia de desecho. ¿Ya? Muy bien, entonces después de eso nosotros tenemos ya la segunda parte del circulatorio, que es largo esto, hay como 42 diapositivas, hemos visto 22, entonces la otra mitad ya pertenece a circulatorio 2 dentro de la plataforma